No será posible avanzar hacia una sociedad más justa sin un ordenamiento sociojurídico y socioeconómico que garantice el acceso a un empleo con un salario digno y con derechos sociales y protecciones básicas, una amplia cobertura de la negociación colectiva, una redistribución más justa entre el capital y trabajo de la riqueza socialmente producida y que haga posible experiencias de trabajo donde los individuos en su dignidad, reconocidos en su valor y aporte a la organización y a la vida social, puedan expresar su voz y participar de las definiciones en el trabajo, sean valorados en el despliegue de su esfuerzo, creatividad e inteligencia práctica, y participen de formas colectivas de cooperación y de organización. Un desarrollo humano sustentable que permita el bienestar de los individuos, la paz social, el fortalecimiento de la democracia y el lazo social, requiere avanzar en dicha dirección. Este camino, lejos de ser pensado como un freno al crecimiento económico, debe entenderse como un impulso radical a nuevas formas de desarrollo inclusivas, legitimadas, sustentables y acordes al contexto y a los desafíos del siglo XXI. Con este extracto del libro Hilos Tensados, que realizaron académicos de la Universidad de Santiago, queremos partir nuestro segundo programa de la semana, que tiene por objeto conversar, reflexionar acerca de las situaciones que estamos viviendo con esta pandemia, con este coronavirus, y las consecuencias que está trayendo en diversas áreas. Ya el martes estuvimos hablando de cómo la salud mental influía en las relaciones familiares. Hoy queremos hablar acerca de la Ley de Protección del Empleo, cómo esta también influye en las relaciones de la gente común y corriente que no está en ningún extremo desde lo económico, desde lo político, desde lo social, sino que lo único que trata de hacer todos los días es construir un proceso de vida y una dinámica de vida familiar positiva y saludable. Así que para hablar acerca de este tema, tenemos un panel de expertos. Desde ya les agradecemos a todas y todos quienes aceptaron la invitación, y vamos a dar inicio a la presentación de cada uno de ellos. Vamos a partir por las mujeres porque el martes pasado, como las personas que nos escucharon saben que dije que hay un estudio que dice que cuando las mujeres hablan primero, las mujeres se suman a la conversación y hablan más. Quedé en deuda porque todavía no he podido dar la fuente de esa cita bibliográfica y referencial, pero vamos a partir con Tatiana Igor Villanueva. Ella es ingeniera comercial, es gerenta general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de Los Ángeles, tiene máster en el área de la ingeniería comercial, así que agradecemos a ti, Tatiana, por estos minutitos de poder conversar con nosotros. Hola, buenas noches, Michael, y gracias por la invitación. Aquí estamos disponibles para tratar de generar una conversación lo más amena posible y informativa para la audiencia. Muchas gracias. También saludamos y agradecemos la participación de Paola Salas Daza. Ella es ingeniera comercial, magíster en Administración de Empresas y directora de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, Paola, por aceptar esta invitación. Hola, gracias a ustedes por la invitación y ojalá sea una conversación que sea y que contribuya a la audiencia y a disipar las dudas que puedan tener. Muchas gracias. También tenemos a Patricio Pinilla Valencia. Él es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Laboral y abogado de la Inspección del Trabajo de la zona del Biobío. ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Michael, muy bien. Muchas gracias por la invitación también. Aquí dispuesto a aportar desde el punto de vista teórico y sobre todo práctico en uno de los grandes temas, uno de los dos grandes temas que ustedes muy bien abordaron, ¿cierto? Que está afectando a todos los chilenos hoy día, salud y trabajo. Quizás todos estamos hablando de alguna manera de esas dos grandes temáticas sin dejar de merecer todo el resto de los otros temas que también afectan a la ciudadanía. Así que muy disponible para conversar. Muchas gracias, Patricio. Bueno, voy a presentar también a los panelistas del día jueves. Ya ustedes conocen a Ítalo Gallegos Pulido. Él es profesor, encargado comunal de convivencia escolar del Departamento de Educación Municipal de Los Ángeles.
tiene hartos magíster ahí también mi amigo en el área del liderazgo educacional, orientación, desarrollo socioemocional, así que muchas gracias Ítalo por nuevamente acompañarnos en este programa, Comunidad Sin Límites. Sí, bien, Michael, porque aquí estamos con este muy interesante tema del día de hoy, la Ley de Protección del Empleo, y en realidad un panel de lujo de invitados para poder abordarlo desde las distintas líneas, de las distintas miradas, desde lo económico, desde la academia y también, ¿cierto?, desde lo laboral. Así que con muchas expectativas, y también veo que nuestras personas que ya nos están siguiendo desde la página Psicoconvivencia están ahí atentos al desarrollo de este programa. Muchas gracias, Ítalo. Y presento ahora al panelista de los días jueves, mi amigo Sergio Fuica Gutiérrez. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho de la misma universidad, académico de la misma universidad. Tiene ahí también mi amigo su magíster en Estados Unidos, en Chile, así que experto en Derecho Laboral también. Y te agradecemos, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Él está en Santiago, así que también tiene gente de Santiago que nos está viendo. Nos decía que muchos colegas de él también quieren saber qué es lo que vamos a conversar en el tema de hoy. Así que muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias a ti, amigo, y gracias también a la oportunidad de poder compartir algunas materias que han sido tan complejas, tan difíciles en tiempos complejos como los que estamos viviendo. Entonces, es bueno tratar de una forma lúdica o de la mejor forma posible, tratar de explicar algunos accesos que ha permitido esta ley, que en tiempos formales o en tiempos normales no se permiten. Y bueno, los días jueves vamos a estar compartiendo distintas temáticas que ya tú mismo vas a ir guiando y acompañando e informando a la comunidad que quiera conectarse a escuchar. Así que muy contento de compartir hoy día en razón de la Ley de Protección al Empleo, que obviamente trae mucha problemática hoy día para aproximadamente ya en este momento 610.000 trabajadores en Chile, 100.000 empresas se han acogido, redondeando las cifras, hoy día, y por tanto son 610.000 hogares, y eso obviamente tiene un gran impacto en la sociedad, en las personas, en el día a día de nuestras vidas, y eso es importante que lo compartamos en todos los ámbitos y en todos los aspectos, así que feliz de poder compartir y aportar. Muchas gracias, Sergio, y para dar ya inicio al tema en cuestión, quiero dar unos datos que expone la Fundación Sol en el año 2018, que dice que en Chile el 50% de los trabajadores gana menos de 380.000 pesos líquidos y el 70% gana menos de 550.000 pesos líquidos. Si se considera que la línea de la pobreza para una familia de 4 personas está en el torno a los 420.000 pesos, se constata que el 50% de los asalariados del sector privado que trabajan en jornada completa, quienes teóricamente representarían el segmento estable y formal de la economía, no podrán ofrecer a su grupo familiar un nivel de vida por encima de la línea de la pobreza. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, estimados invitados y expertos, de estos datos surge que antes del 19 de octubre teníamos estos datos, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar o qué creen ustedes que podemos esperar después de la pandemia? Paola. Sí, tiene que activar el micrófono. Ahí sí. Estaba silenciada, perdón. Los datos no son muy favorables, las proyecciones son bastante negativas. Ya en el trimestre febrero-abril el desempleo llegó al 9%, dicen que es mucho más de lo que puede manifestar el INE. Hay estudios internacionales que dicen que ya estaríamos llegando al 20%, que son bastante pesimistas, de JP Morgan. Entonces, y esto es algo que va a proyectarse a largo plazo, por lo tanto van a tener que haber medidas de mediano plazo, diría yo, van a tener que haber medidas que impulsen el empleo una vez que la pandemia termine, porque no hay otra manera, digamos, hay que volver a restablecer, ¿cierto?,
las fuentes laborales, salió un estudio del Banco Central también que dice que de las empresas que están con contratos suspendidos, que se acogieron a esta ley de, ¿cómo se llama?, de protección al empleo, cerca del 47% no va a retomar la relación laboral. O sea, son empresas que van a despedir a sus trabajadores. O sea, estamos un poco estirando el chicle en buen chileno de una situación de despidos que si bien no se ha dado todavía porque las empresas están acogidas a esta ley, se va a dar en el futuro y se proyecta un 2020 y 2021 bastante complejo. La vuelta a números normales vendría siendo recién en el 2022. Desde la Cámara de Comercio, Tatiana, ¿cómo ven ustedes estos datos? Si ya estábamos complicados antes y lo conversábamos en la interna, que ustedes representan mucho las pymes, si las pymes en primera instancia el golpe fue fuerte, vino esta segunda ola que me imagino los remató. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde las pymes, desde el rol que juegan en la sociedad? Efectivamente, nosotros hemos estado fuertemente afectados en el último tiempo, primero por la crisis social y ahora por la crisis sanitaria, y en ese sentido es importante que la comunidad sepa que nosotros representamos más del 60% del empleo a nivel país. Y aparte de esos indicadores, incluso hay estudios que hablan de un poco más, de que llegan hasta el 80%. Pero lo más tremendo de esta situación es que estas pymes son las que se han visto mayormente afectadas en esta pandemia, porque muchas de estas empresas, aparte, no solamente tienen trabajadores, sino que los dueños de las empresas son sus propios trabajadores, son como autoempleados dentro de este proceso, por lo tanto, el proceso de duelo y de cierre de empresa va a ser mucho más tremendo. Estas pymes también, la mayoría, su capacidad de endeudamiento es muy baja, porque aparte de estar algunas bancarizadas, hay un porcentaje muy alto que no está bancarizada y muchas de ellas funcionan con el endeudamiento personal. Por lo tanto, eso es aún más grave porque afecta también al sistema de vida de las familias que son de los dueños de estas empresas. Efectivamente, nosotros creemos que la situación para el 2021 va a ser compleja, aún más si no tenemos la seguridad de que el país pueda funcionar de manera segura, porque sabemos que esta crisis sanitaria va a generar también una crisis social a futuro y que también va a complicar el funcionamiento de las empresas, y por lo tanto estamos muy preocupados por las muchas empresas que lamentablemente no van a poder seguir funcionando. Patricio, desde la inspección, desde tu rol más social también y de protección de los trabajadores, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, no lo vemos bien tampoco. También dentro de las muchas cifras, bien sabemos que tenemos alrededor de, no sé, 300.000 personas, cartas de despidos que se han desarrollado solamente en el mes de abril, bajaron un poquito en mayo. No, subieron fue en marzo, pues subieron en marzo, subieron en abril, subió mayo. En mayo justamente bajaron un poquito a 140.000 cartas de despido, entonces y había cierta alegría, pero ya llevamos un correlato de unos 400.000 trabajadores que han perdido su trabajo, sin contar los 600.000 que están con suspensión del empleo, ¿cierto? Ya estamos hablando de más de 1 millón de personas directamente afectadas de una u otra manera con esta crisis social, y además con el agravante de que, claro, siempre hay despidos, siempre hubo despidos, marzo, de repente, pero la expectativa de poder relocalizarse los trabajadores, y uno lo observa en las caras de los trabajadores, era 2 o 3 meses aguanto y después busco otro trabajo, digamos, esa era la idea. Hoy día esa expectativa tampoco se observa, y también es legítimo pensar que a lo mejor va a costar mucho más a esos trabajadores volver a encontrar un trabajo. Entonces la sensación de un poquito de desesperanza y de frustración, por supuesto, que es mayor. Y termino con esto. Bueno, bien decía por ahí Tatiana, en el sentido de que
¿a dónde vamos a volver después de la crisis sanitaria, ¿cierto? ¿Vamos a volver a la normalidad, entre comillas, o vamos a volver a otra crisis social peor todavía de la que estamos viviendo? Porque las cifras que tú dabas explican el 18 de octubre. Pero si esto se ha acrecentado, si esto no se ha abordado de buena manera, protegiendo al trabajador, protegiendo la fuente de empleo, ayuda social, microempresario, apoyo a las pymes, etcétera, podemos volver a una crisis social mucho más grave, más fuerte que la que ya vivimos, con esa doble experiencia, no solamente con un sentido político ideológico de buscar la dignidad, sino que ya sufriendo en carne propia lo que es las consecuencias de ser más pobres, de ser más vulnerables de lo que éramos antes. Muchas gracias, Patricio. Y ahí, bueno, de alguna otra forma podemos observar de que para que esto no se siga dando y no se siga agudizando es que nace la Ley de Protección del Empleo. Entonces, Sergio, nos gustaría que de alguna otra forma nos explicaras y que introdujeras más o menos el tema. ¿De qué trata esta ley? ¿Cuál fue la idea? ¿Qué pasó? Bien, Michael. Mira, todos los que nos están escuchando, justamente la Ley de Protección al Empleo tenía un solo origen. Y para tratar de que lo expliquemos de la mejor forma, el contrato de trabajo es una convención entre dos partes, trabajador y empleador, donde el empleador se obliga a entregar el trabajo convenido y pagar el precio, y el trabajador se obliga a prestar los servicios. Cuando existen situaciones que se alejan a la normalidad o que son excepcionales, no estoy hablando de un caso fortuito de una fuerza mayor, que esto también lo toma, pero son unas situaciones de no prestación del servicio, que el trabajador no pueda prestar el servicio por causas no imputables a él, una pandemia, por ejemplo, y que el empleador no pueda otorgar el trabajo convenido por causas no imputables a él. Soy una tienda y hay un acto de autoridad que a mí me prohíbe funcionar para que la gente no se reúna. Existe una sanción desde siempre en nuestra legislación, y es que no hay pago de precio si no hay prestación del servicio. Ese era el origen base de una situación que se vislumbró por lo que estaba pasando en China y en Europa, que llegó antes el coronavirus y la pandemia. Bueno, no sabemos en realidad si en Chile llegó realmente el 3 de marzo, pero aunque hubiera llegado antes de eso, se iba a originar lo que hoy día estamos. Y ante eso, lo que crea esta ley, que podemos estar o no de acuerdo con el nombre de la Ley de Protección al Empleo, lo que busca es un acceso a las prestaciones de la AFC. Porque la única forma de acceder a las prestaciones de la AFC de un trabajador, y bien Patricio lo va a poder comentar en algún momento, es con una carta de despido y un finiquito. Y así yo puedo acceder a un monto que es configurado entre aporte de empleador y trabajador, en que yo puedo acceder a eso por una prestación de una cantidad de tiempo en que obtenga esos montos. El origen de esta ley fue decir, si las empresas no venden, no tienen liquidez para poder pagar. Y si no tienen liquidez para poder pagar, no van a poder pagar ni cotizaciones, ni remuneraciones, ni arriendos, ni luz, ni agua, y no va a poder existir esa amable prestación de siempre de poder acceder a lo que estamos acostumbrados. Y si no hacemos ley, lo que van a hacer los empresarios es no dar el trabajo convenido, y el trabajador no va a poder ir a trabajar y no va a haber un peso. 0 peso. Por ley, desde siempre. En lo que se crea es un acceso para poder tener una herramienta adicional. Otros países que tienen PIB distintos, que tienen una realidad distinta, una economía distinta y una política también distinta, crearon otras cosas. Algunos dijeron, yo lo voy a entregar a toda la ciudadanía un 75% de su remuneración, qué bueno que lo puedan hacer. Australia, Dinamarca, distintos países que pudieron entregar un subsidio estatal por 6 meses, por 9 meses, por 3 meses. En Chile se creó esta ley diciendo, oye, dentro de las limitaciones y lo que nosotros como país tenemos y lo que somos, creamos acceso a una prestación que efectivamente es del mismo trabajador, son fondos del trabajador que han reunido con aporte del trabajador, pero también con aporte del empleador, dentro de la AFC, que pueda acceder a esos fondos por un tiempo determinado mientras dure la pandemia, el primer mes un 70%, el 55% y así según tabla de lo que la misma ley del 2001 dijo. Pero dándole al trabajador lo que bien dice Paola y también dice Tatiana, la posibilidad de mantener su empleo. La posibilidad de que cuando termine la pandemia transitoria pueda volver a su trabajo a prestar este servicio del que hablaba al principio y por ende a remunerar el empleador y desde ahí poder la empresa pagar lo que le alcance a pagar.
el proyecto original siempre tuvo el 100% de cotizaciones, lo que encuentro bastante lógico. En tiempos de pandemia no pueden no cotizarse, sobre todo la prestación de salud. Desde ahí se empezó a construir esto, pero vinieron distintos actores, y no me quiero alargar, distintas situaciones. Pasó lo de Cencosud, por ejemplo. Entonces, cuando Cencosud reparte utilidades, que por ley 18.046 tenía que repartir en todos los abril la utilidad del año anterior, pasa que se genera una mala sensación y una política muy horrible para todos, la sensación de decir, mira, están repartiendo utilidades tal por cual, y más encima, están ahora suspendiendo la relación laboral. Oye, pero ojo, si está repartiendo la utilidad del año anterior, pero no importa, se vio mal políticamente. Lo recogió el diputado Silver y otro diputado más, lo plantearon en la Comisión de Trabajo y dijeron, oiga, que entonces las sociedades anónimas que utilicen esta ley no puedan, si utiliza la ley, no puedan suspender a la gente. Si utiliza la ley, perdón, no repartan utilidades el año siguiente y todas sus empresas relacionadas. Entonces, el origen de la ley de protección al empleo empezó a ser restrictiva. ¿Y qué pasa cuando es restrictiva? Lo que nos dice don Patricio Pinilla. 300.000 cartas de despido, más despido en abril, más despido en mayo, porque la empresa, a la que hoy día representa Tatiana, en este caso dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Si tengo más limitaciones a posteriori, la empresa no es bolitas de dulce. Nos gustaría que fueran con otros fines, pero tiene fin de lucro y qué bueno que así sea. Entonces, ahí se empezó a generar una limitación. Y hoy día tenemos eso, tenemos que aumenta el desempleo, bien Paola lo decía, hay estudios, yo también los vi, que dicen que ya estamos en el 20% de desempleo, eso genera pobreza, pero bueno, esa es la ley. Acceso a una prestación de AFC, que es de los trabajadores, con aporte de ambos, de empleador y trabajador, para pasar un tiempo transitorio. ¿Podrá ser una política pública justa? Podemos discutirlo y esa es la idea, que lo podamos discutir ahora. Entonces comienzo, y esto es lo que Michael a mí me ha encargado. Vamos a partir del mismo orden que lo hicimos con Paola, desde la dimensión de la carrera de Ingeniería Comercial y también desde tu dimensión, Paola. ¿Cómo logras ver este acceso, esta posibilidad que tanto empresas como trabajadores tienen para poder acceder al sustento, en este caso de las familias, a través de esta ley de protección al empleo? Tengo esto. Está abierto. Sí, está abierto. A ver, desde mi punto de vista, yo, como bien dices tú, son los fondos de los trabajadores. Y el día la ministra del Trabajo dijo que no eran de los trabajadores. No sé si la leyeron por ahí. Que dijo que lo ahorraban los trabajadores, pero que no eran de los trabajadores, y ahí generó una confusión y una polémica, una nueva polémica al respecto. Creo que si bien el hecho de mantener la relación laboral y no aumentar el desempleo y darle cierta certeza en épocas de incertidumbre a los trabajadores, es una buena herramienta, pero yo sí creo que de repente el Estado pudo haber aportado a ese fondo de cesantía, digamos, y no hacer que los trabajadores se gastaran básicamente todo el ahorro, porque no es tanto el ahorro que tienen. El ahorro promedio que tiene un trabajador son 400.000 pesos y poco más, digamos. Eso por un lado, la gran mayoría. Hay otros que tienen mucho más fondos, pero son los menos. Eso por un lado, y por otro lado la población que deja fuera esta ley, el trabajador que tiene contrato laboral en Chile no es la gran mayoría de los trabajadores, digamos. Debe ser cerca del 50% de la fuerza laboral, el resto son informales, boleta de honorario, o autoempleados, digamos, microempresarios. El tener un contrato laboral formal es casi un privilegio, digamos, que no es de gran parte de la población. Entonces, esta ley no llega a gran parte de los trabajadores, y creo que el tema de que la pandemia se haya extendido tanto también, que yo creo que ni el propio gobierno en sus expectativas siempre nos habló, ¿cierto?, de que esto era un episodio, de que teníamos que pensar en cómo salíamos de esto en posterior, digamos, básicamente de salir de la crisis,
eso es básicamente lo que hacen los economistas o los que hemos estudiado economía. Sabemos, digamos, la crisis pasa y de ahí para arriba, digamos, pero nunca las crisis son tan largas. Se han estudiado por años y años, pero no sé, por terremotos del terremoto, y de ahí al día siguiente ya empezaste a levantar cosas, digamos. Hoy día no es así, hoy día hay una total incertidumbre sobre la duración de esto y relacionado a las políticas sanitarias que no han sido muy efectivas, todos lo sabemos, digamos, Santiago lleva más de un mes en cuarentena, digamos, y no resuelve, digamos, hoy día dieron como un 14% de baja en los casos nuevos, pero tampoco es tan alto, entonces tampoco se ve un horizonte que uno diga ya, agosto esta cuestión pasa y tiramos para arriba, que es como lo que uno busca, digamos, tener como que esto termine y empezar con las políticas de recuperación. Y eso tampoco es factible. Entonces, ese componente de incertidumbre que ha sido tan sostenido, yo creo que le agrega un factor importante a esto. Pero en resumen, sobre la ley puntualmente, creo que debió haber habido un componente, porque la ley creo que dice que cuando se acaben los fondos de los trabajadores, si esto persiste, va a aumentar los fondos con aportes del Estado, ¿cierto? Tal vez Claro, debió haber hay, sido como paralelo. Paola, justamente 2.000 millones de dólares que se inyectaron, o sea, hay trabajadores que ni siquiera les pudiera alcanzar para el mes 1, y desde el mes Claro, 1 inmediatamente ese empieza a monto de correr ese solidaridad, fondo. que no es Claro, solo ese monto, es el monto que también, el porcentaje que crea la AFC desde la ley del 2001, hay un monto que siempre ha ido al pilar solidario, ha existido desde siempre. Entonces, también ese monto ayuda al resto de los trabajadores, más estos 2.000 millones de dólares que inyectó Tatiana. ¿Cómo lo ve usted desde la dimensión de la empresa? ¿Esto es un alivio? ¿Es una complicación? Porque sabemos que la Ley de Protección al Empleo también hace que los trabajadores que continúan su relación laboral continúan acumulando vacaciones, continúan acumulando años de servicio, porque la relación laboral se suspende, pero continúa siendo. Entonces, hay alguna de la esencia del contrato de trabajo que se mantienen. ¿Cómo lo ve usted desde la dimensión de la empresa propiamente tal? La verdad que la ley de protección al empleo, nosotros como gremio hemos considerado que ha sido un gran aporte, porque ha permitido que muchos sectores de la economía que vieron paralizar su funcionamiento de manera obligatoria pudieron acoger a sus trabajadores y generar un cierto grado de certeza que en algún momento iban a ser contratados. Yo creo que ninguna de las personas que estamos ahora hemos logrado visualizar lo que es esta pandemia y tampoco somos expertos en el tema, por lo tanto creo que todos hemos tenido una actitud quizás un poco en un principio más positiva de que esto a lo mejor podía terminar más rápido de lo que está terminando. Y en ese sentido, cuando se habló de los 3 meses de protección, creemos que era una alternativa sumamente factible para nosotros como empresa poder mantener un vínculo de relación con nuestros trabajadores, que son nuestros colaboradores, y no perder esa fuerza que ha sido capacitada y con las cuales hemos visto que nuestra empresa funciona. Sin lugar a dudas también hay sectores que han estado muy complicados por esta ley porque se han logrado acoger, pero también tenemos que pensar que hay empresas que no están vendiendo nada y que deben seguir pagando las obligaciones a los trabajadores, el tema de las imposiciones. Y esto es grave porque específicamente en el tema del turismo, restaurantes, se sabe que la mayor cantidad, las empresas pymes tienen un colchón de seguridad o un respaldo que no va más allá de un mes. Estamos hablando que ya estamos en el 3er mes pagando obligaciones como arriendo, algunos servicios básicos, y a esto le sumamos que tenemos que pagar las obligaciones con nuestros trabajadores. Por lo tanto, ya las empresas que no han podido recibir apoyo con el tema de los créditos FOGAPE o con los apoyos de los instrumentos de Corfo y de Cercotec que recién se están viendo la adjudicación, estamos en problemas graves porque no vamos a poder cubrir el tema con nuestros trabajadores y probablemente se habla que en el tema turismo esto va a ser por lo menos por unos 7 o 9 meses más.
lo que implica que esta ley de protección al empleo no vamos a poder mantener los contratos con estos trabajadores y lamentablemente se habla que más del 50% de los trabajadores van a caer en esta situación de despidos formales. Y por otro lado, creemos que también, a pesar de que esta ley ha sido planteada de una forma quizá a lo mejor un poco demasiado positiva en un principio, las instituciones que están asociadas a que funcione esta ley, las plataformas digitales, el trámite en notaría, ha generado problemas de funcionamiento y de aplicabilidad de la ley. Y eso también creemos que no fue considerado, pero entendemos que también hay un tema de desconocimiento. No todos esperábamos que esto funcionara de esta forma y que esto ya lleváramos casi 4 meses y que probablemente va a seguir unos 3 meses más o 4 meses más. Gracias, Tatiana. Justamente, usted tocaba un punto al final y nos da la conexión perfecta para conversar con Patricio. Acá hay dos entes que han tenido, Patricio, y tú lo sabes muy bien, una relevancia absoluta. Esta es una ley que habla de dos temas, de seguridad social y habla de la relación laboral propiamente tal. Por tanto, aquí yo tengo detenido la duda si la llamada a resolver muchos temas la Superintendencia de Seguridad Social o la Dirección del Trabajo. Esperamos con ansias el dictamen de la Dirección del Trabajo, esperando que fuera como un ente iluminador, y parece que nos iluminó bien poco. Pero también hay un rol, porque la ley de protección al empleo tiene la suspensión por acto de autoridad, la suspensión de mutuo acuerdo de las partes y la reducción, los pactos de reducción de jornada, en los cuales justamente la Dirección del Trabajo, Patricio, tiene un rol fundamental. Cuéntanos un poco de ese rol de la Dirección del Trabajo, no solo en los pactos, pero sino también en la actitud fiscalizadora, porque yo ahora le tengo miedo a los directores, a los inspectores del trabajo, y ellos van a fiscalizar delitos, van a poder solicitar información al Servicio de Impuestos Internos, porque efectivamente esta ley le ha dado facultades en esa línea. Cuéntanos tú y a toda la audiencia un poco de aquella situación. Sí, gracias Sergio. Bueno, esta ley de protección del empleo da para varios comentarios y opiniones, y a veces uno también tiene la tentación de hacerlo. Pero creo que Paola y Tatiana han dado bien en el clavo en plantear objeciones que son más bien de diseño de la ley, ¿cierto? Y sus limitaciones. Estábamos efectivamente frente a una situación de una pandemia inédita que no sabemos cuánto iba a durar. Pero ya creo yo que la ley de protección del empleo está siendo bastante superada, y creo que no va a dar el ancho, y urgen modificaciones, porque fue diseñada para un lapso de 3 meses. Hoy día ya el aporte de la AFC ya está disminuyendo fuertemente para aquellos trabajadores que en marzo, bueno, la ley salió en abril, pero se podía hacer con efecto retroactivo, de marzo acogieron a la ley. Pero mira, respecto a lo que me pregunta, el rol de la inspección del trabajo, mira, yo creo que es más bien simbólico nomás. Habitualmente el Parlamento tiende a meter a la inspección del trabajo cuando no sabe mucho cómo resolver las cosas. Deja muchas cosas para dictámenes y la dirección del trabajo, la directora del trabajo es una funcionaria de confianza del gobierno. Por lo tanto, siempre va a tender a buscar una posición más en esa línea, ¿no? O sea, eso es inevitable por la forma como se genera el director del trabajo. No es verdad que hay un concurso de alta dirección pública, pero finalmente llega una quina, y en Chile esa cosa no funciona mucho, en mi opinión. Entonces, nosotros somos muy críticos respecto de esta situación. Yo además soy presidente de la Asociación de Funcionarios de la Inspección del Trabajo, y le dije a Michael, mira, en esa calidad quiero venir también, aparte de como abogado de la inspección, también como dirigente gremial. Y creemos que la inspección no está en condiciones para fiscalizar nada de lo que dice la ley. De hecho, las empresas que se acogen a la reducción de jornada que tú me planteabas, basta una simple declaración jurada que digan que se encuentran afectados por la pandemia, y no acompaña nada más que una declaración jurada: me siento afectada por la pandemia. Y si es verdad o no, no tenemos mucha incidencia. Sí llegan muchos trabajadores que firmaron y sin saber qué es lo que estaban firmando, o sea, ni siquiera sabían que iba a recibir después un 70, después le iba a empezar a bajar un 60 y después un 55, porque va bajando, ¿cierto?, el aporte que van recibiendo de la AFC. Y se sorprenden también con eso, y muchos trabajadores no han recibido ningún peso todavía, justamente porque la AFC se ha visto colapsada en la tramitación de estos procesos, y la dirección regional en la tramitación de los pactos de reducción de jornada, que es la tercera alternativa, que bien decía Sergio, la tercera alternativa es la posibilidad de que las empresas con sus trabajadores puedan reducir la jornada hasta en un 50%,
y el empleador paga la mitad, lo que está trabajando el trabajador, y de la otra mitad, bueno, el 25%, es decir, la mitad de la otra mitad se hace cargo la AFC. Y todavía hemos visto mucho reclamo y nos consultan a nosotros por qué no se le paga a los trabajadores la parte que a ellos les corresponde. Entonces, en la parte práctica, yo creo que está muy al debe y muy compleja esta situación. Es verdad, fue un respiro, porque de pronto le dijeron a los empleadores, mire, usted puede no pagar remuneraciones, ¿cierto? Y que el trabajador se acoja a la AFC, que el trabajador vea cómo se defiende frente a esta situación. Pero no veo yo que eso se esté, que haya habido como dije antes, mucha información a ese respecto. Y creo, y hay fiscalizar, bueno, para ir derechamente es muy complejo para los fiscalizadores en contexto de pandemia también poder fiscalizar esta situación. Como dije, la edición de trabajo no tiene los elementos, la herramienta, la ley, claro, le entrega facultades casi como policiales, que no está dentro del ADN de la inspección del trabajo, porque hay penas también y sanciones fuertes en caso de que no se cumplan los supuestos que establece esa normativa. Así que bueno, mira, creo que la conversación, me imagino para allá iremos, tiene que ir a ver qué es lo que hacemos ahora, porque yo también no estoy muy tranquilo. Al contrario, estamos muy preocupados de lo que ha sido la aplicación de esta ley y de la forma que viene ahora en esta pandemia que ya se está extendiendo por mucho más de lo que se pensó originalmente, como bien decía Paola. Llevamos 30 minutos de nuestro segundo programa de Comunidad Sin Límites hablando acerca de la Ley de Protección del Empleo. Tenemos hartos saludos para ustedes también. Roberto Mellado Mendoza nos manda saludos a todos los participantes, Magdalena Doris, Macarena Béjar, Felipe Ollarse, y también van en la línea de lo que decía Patricio al final. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa con todo lo que nos han dicho? ¿Qué va a pasar después de que volvamos a la normalidad? Entonces, Ítalo nos va a llevar más o menos a esa área. Ítalo, sácale el... Ya, ahí sí. Bien. Bueno, lo he escuchado con mucha atención y claramente, ¿cierto? Todo va a lo que ya nos decía Patricio de, bueno, ¿cómo buscamos soluciones ahora? Pero quería hacer el siguiente alcance. Bueno, esta ley, ¿cierto? Como ya Sergio la explicó, el 1 de abril, ¿cierto? Se tenían muchas expectativas en función y de alguna manera, ¿cierto? Fue un respiro principalmente para la pequeña y mediana empresa en relación a la situación laboral que se estaba generando producto de la pandemia. Pero ¿cierto? Se promulga la ley y se generan un buen uso de la ley, pero también ciertos abusos, ¿ya? Que si bien, ¿cierto? En materia legal estaban acorde a la ley, pero que claramente eran cuestionables desde el punto de vista ético principalmente en función de la situación que se estaba viviendo como país, una pandemia, ¿cierto? Donde había muchos de nuestros compatriotas que iban a sufrir más porque conocemos las desigualdades que existen. Por lo tanto, 2 meses después, 1 de junio, se promulga una ley corta que viene, o que todos creíamos, ¿cierto?, que venía a corregir ciertos aspectos de la ley promulgada hace 2 meses anteriores, y bueno, ahora en la conversación hemos visto que han habido cosas buenas, pero también hay cosas que, como nos decía Patricio, no va a ser posible poder implementar, sobre todo este proceso de fiscalización. El último balance de la Superintendencia de Pensiones, que salió ahora el 21 de junio, nos entrega unos datos que para mí son interesantes. Bueno, habla, ¿cierto?, que 150.130 empresas que se acogieron a esta ley son del comercio y es el rubro que más se ha utilizado, ¿ya? Se han acogido a esto. Pero habla de una tendencia y esta tendencia dice que el 76% aproximadamente de las empresas que se acogieron son microempresas, ¿cierto?, con 10 trabajadores, que las componen 10 trabajadores o menos. Bien. Luego la pequeña empresa, que tiene de 11 a 49 trabajadores, un 18%, y un 1,2 las grandes empresas. Pero sin embargo, ciertos números nosotros los miramos desde un punto de vista del trabajador, es decir, cuántos trabajadores se han acogido a la ley, los números cambian. Porque el 30%
el 30,5% son trabajadores de grandes empresas. Bueno, se entiende, ¿cierto? Porque las grandes empresas pueden ser menos las empresas de esta figura que se acogen a la ley, pero tienen mayor cantidad de trabajadores. Misma cantidad, 27,1 microempresas, 26,4 pequeña empresa, y la mediana empresa es la que tiene el porcentaje de menos trabajadores acogidos, que es un 15,9. Bien, esto un poco ¿por qué me parece interesante? Porque si bien cierto, la ley tiene un nombre muy bonito, yo comparto, es atractivo el nombre, Ley de Protección del Empleo, pero uno siempre espera, ¿cierto?, de que obviamente esta protección del empleo sea en función de aquellos que más lo necesitan protegerse, ¿ya? Por lo tanto, no esperaría de que grandes empresas, principalmente, por ejemplo, de cadenas comerciales que han seguido funcionando durante este tiempo, no han cerrado, ¿cierto?, se vayan acogiendo a esta ley en función de que no pareciera ser que no fuese necesario desde la opinión pública, ¿ya? Como si puede ser muy necesario para los que son microempresarios, los de la mediana empresa, pequeña empresa, porque entendemos, ¿cierto?, todo ya lo que nos dijo Tatiana, Paola, en relación, ¿cierto?, a cómo se ha ido desenvolviendo este proceso en esta empresa. Bueno, ahora se le agrega un ingrediente más porque está toda esta discusión, de repente desde la opinión pública es como una discusión un poco absurda, porque un día nos llaman a la unidad desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, y después al otro día aparece, ¿cierto?, este proyecto de ley del postnatal de emergencia, que avanzado en el Poder Legislativo, y desde el Ejecutivo no lo vetan, no lo bloquean, pero lo ponen en un punto ciego, ¿cierto?, presentando un proyecto de ley que va en la misma línea y que en relación a los para padres, madres y cuidadores de... Entonces pareciera ser que desde el discurso queremos unidad, pero en el momento en que tenemos que unirnos y en realidad poner el foco, pareciera ser que no hay mucha convergencia. Por lo tanto, que también va a tener una implicación en todo lo que ya se viene viendo con el tema de esta ley de protección del empleo. Entonces, con todos estos condimentos, la pregunta, ¿cierto?, es la que ya ustedes visualizan. ¿Cómo ustedes vislumbran? ¿Cómo podemos mejorar esto? Porque sí, fue un respiro, pero esta situación se ha ido complicando y se va a ir complicando con los meses porque está la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque está la necesidad de reactivar la economía, queremos proteger los empleos, queremos proteger a los que están más desprotegidos, más carenciados. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que visualizan ustedes desde la experiencia en tu contacto con las empresas, Tatiana, desde el mundo académico, Paola? ¿Cómo se visualiza en función de lo que a lo mejor se ha estudiado y se ha visto en otros países que están en un proceso avanzado en esta pandemia y que a lo mejor tienen las mismas características que nosotros? Y obviamente, Patricio, desde tu experiencia y este contacto de la realidad con el trabajador, que en un principio Chuta dijo que bueno esta ley porque me va a proteger, pero desde la desinformación se fue dando cuenta que en realidad todos los meses la platita que fue llegando va bajando, va bajando, va bajando, y lo más probable es que llegue un momento en que ya esa platita no va a llegar. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo ustedes proyectan, ven de que esto podría tomar un nuevo rumbo o un mejor rumbo, o se podría mejorar la situación que se está viviendo? ¿Vamos en el mismo orden ¿no? Sí, Paola, por favor, sí. A ver, yo creo que en estas situaciones de crisis se mide qué tan preparados estamos para enfrentar las crisis. Entonces, una solución hoy día es bien difícil de plantear, digamos, porque lo que nos ha demostrado es, como decía Tatiana, las empresas que son las primeras en caer son las microempresas y las pequeñas empresas que tienen un respaldo o un colchón financiero que es muy bajo o incluso inexistente a veces, con bajo acceso a créditos, con poca o nula capacidad de ahorro, con poco acceso también a fondos estatales de mejora, etc. Y es básicamente lo mismo que pasa con las familias también. Las familias tampoco, la mayoría de las familias, con los datos que daba Michael al principio, no tiene capacidad de ahorro,
Son familias que si trabajan por contratos mensuales viven el mes, y si no, si tienen otros contratos o trabajos diarios, viven al día. Por lo tanto, la liquidez es parte fundamental, digamos, de la preparación que tenemos que tener, y no esta forma de vida que hemos llevado, ¿cierto?, durante los últimos, no sé, 20, 30 años de hacer como que estamos bien, pero que estamos bien en base al crédito. Y eso es lo que hoy día se nos cae un poco, porque si no podemos salir a trabajar, no podemos vivir, y eso nos pasa a nosotros y les pasa o sea, le pasa a gran parte de los trabajadores y le pasa a las empresas. Si la empresa no abre, la empresa no trabaja porque no tiene de dónde agarrarse si no tiene ventas diarias. Entonces, más que una solución hoy día la solución está en manos de, yo creo, de las políticas sanitarias que pueden haber para controlar la emergencia lo antes posible y retomar las actividades lo antes posible. Porque no estábamos lo suficientemente preparados como para decir, oye, no tenemos a dónde echar mano tantos ahorros que son los que tiene el Estado, pero el Estado obviamente en el plan de emergencia, ¿cierto?, que sacó Hacienda hace la semana pasada, ¿cierto?, 10 días, 15 días atrás, con su proyecto que sacó junto a varios economistas, ¿cierto?, este acuerdo, este pacto para gastárselo un poco los ahorros y la deuda del Estado, tiene múltiples, digamos, dimensiones, y no solamente la del empleo. Y parte importante de ese fondo, digamos, va para el incentivo a la contratación. Porque, como conversaba antes, hoy día las fichas están puestas en que esto termine y podamos retomar lo más rápido posible y lo mejor posible, cosa de que tenga incentivos para que las pymes repunten, para que podamos contratar más gente, para que no haya los despidos que se proyectan que hayan, ¿cierto? Entonces va un poco de ahí, pero la única forma de poder, digamos, reactivar esto es que el tema sanitario se controle bien, digamos, y se asegure, y que tengamos cierta certeza de la forma de volver a operar, porque esa es otra cosa, no vamos a volver a cómo se operaba antes. Ya. Y Paola, parte ahora, de eso es el turismo, que está súper afectado, porque va a ser, yo creo, lo más difícil de levantar después de esto. Paola, una pregunta, por ejemplo, en relación ahí del pleno de desconocimiento. Porque sabemos que, por ejemplo, hay empresas de primera necesidad que están trabajando, y a lo mejor otras que a lo mejor no son de primera necesidad, pero igual están trabajando porque ya están ubicadas en zonas que en realidad la pandemia no se ha desbordado, existe cierta trazabilidad. Por lo tanto, pudiese generar un movimiento económico. Ahora, mi pregunta va en el gasto público. Por ejemplo, ¿qué tan importante podría ser la inversión pública a través de proyectos públicos? Por ejemplo, pienso Los Ángeles, el estadio, que todavía está ahí. O sea, ¿eso puede tener un impacto importante, por ejemplo, en este proceso de reactivación de la economía, acelerar estos procesos de inversión que están en carpeta, que están ahí, pero que sin embargo no se han podido ejecutar? Sí, parte de algunas herramientas digamos, ¿cómo se llama?, de mejora o de superación de la crisis es aumentar el gasto público, pero hay que acordarse también de que ese fondo que el Estado, ¿cierto?, está disponiendo para políticas públicas, después hay que pagarlo también, porque nos estamos endeudando, entre comillas. Entonces también el gasto tiene que ser controlado. Pero sí, parte de la recuperación es sumar, digamos, inversiones y gasto público, porque eso mismo que dices tú, construcciones, carreteras, hospitales que hay por construir, genera empleo en construcción, y todo lo que lleva a ese rubro asociado, y eso mueve mucha mano de obra y mucho empleo. Entonces sí es una de las cosas que ayuda a levantar un poco después. Pero es uno de los sectores, digo. Claro. Pero claro, el tema de comercio y servicios, como bien decías tú, que son de los más afectados, y poquito más abajo viene el turismo, es el más duro, digamos, porque también es el que no tiene tanto respaldo.
Bien. Muchas gracias. Tatiana, bueno, ya lo decíamos, comercio, servicio, turismo, los más golpeados, justo ustedes trabajan con ellos. ¿Cómo visualizan esto? ¿Cómo creen ustedes posible poder ir retomando o reactivando o saliendo de esta situación tan crítica? Efectivamente, nosotros como gremio estamos trabajando como en dos áreas. Uno es tratar de ver qué es lo que hacemos ahora, cómo tratamos de ayudar a nuestra empresa en estos momentos, y también estamos desde el punto de vista técnico viendo qué medidas de reactivación podamos presentar a la autoridad para poder salir post pandemia, que son, digamos, son conducentes. Lamentablemente nosotros estamos en el país que nos tocó vivir, y lamentablemente Chile no es un país rico, y lamentablemente no tenemos una cantidad de recursos que sean ilimitados y que sean tan bien valorados a lo mejor por el resto de la comunidad. Somos un país muy pequeño, con una economía muy, digamos, de bienes muy commodity y súper específicos que hemos logrado abrir mercado en el extranjero. Por lo tanto, el proceso de reactivación va a ser aún más lento, pensando en el tema de que va a haber mucha gente cesante. Eso va a generar que haya una baja en el consumo, y si hay baja en el consumo, esto es una rueda. La gente no va a tener plata porque no va a estar trabajando, la gente no va a poder consumir, o va a consumir los bienes de primera necesidad. Todas aquellas industrias que están situadas en otro tipo de bienes suntuarios o turismo, van a bajar su demanda, y aunque quieran producir, no van a poder producir porque la gente no les va a comprar, y se va generando una reacción en cadena. Nosotros efectivamente creemos que el gobierno está tratando de hacer los esfuerzos, y el gobierno, no solamente me refiero al gobierno de turno, sino que yo creo que todos queremos ayudar. Yo creo que todos estamos tratando desde nuestra posición de entregar un granito de arena, pero sí creemos que esta cosa tiene que tomar un orden y tratar de ser súper consciente con las cosas que informamos y hablamos con la comunidad. No, aquí desde una perspectiva muy personal, yo creo que no podemos decir vamos a sacar esta ley, apoyemos aquí, y al final todo se diluye y no avanzamos nada, porque nos ponemos a discutir y no avanzamos. Y en ese sentido, nosotros creemos que efectivamente una de las políticas que puede ayudar a esta reactivación son las leyes de apoyo a la contratación de mano de obra, pero sobre todo pensando en una ley de contratación que sean estos subsidios, pero que sean realmente efectivos y rápidos. Actualmente existen una serie de programas a través de CENSE que te permite contratar aprendices, contratar a personas de la tercera edad, pero son fondos que son sumamente complejos de trabajar. ¿Por qué? Porque al trabajador, primero tenemos que capacitarlo, segundo tenemos que, la devolución o este aporte que te entrega el Estado por contratar a esta persona es muy lento, y eso genera que el empresario se motive a utilizar estos subsidios. Por lo tanto, nosotros estamos entregando como unión de gremios, que es una asociación de gremios regionales, que nosotros se nos ha invitado a participar de estas mesas de trabajo con las autoridades regionales, porque el ministro de Economía solicitó que ojalá todas las regiones presentaran iniciativas de reactivación, y se pidió específicamente que se trabajara con los gremios. Nosotros como representantes de empresas pequeñas hemos estado participando en estas mesas de reactivación, y en ese sentido nosotros creemos que esta medida de subcontratación es muy importante, porque creemos que va a apoyar sobre todo a las pequeñas empresas a contratar gente. También creemos que estas medidas de contratación tienen que ir, ojalá, antes del proceso de reactivación. ¿Por qué? Porque hay industrias que en estos momentos están funcionando y están funcionando bien, y que están funcionando y necesitan contratar gente. Pero si uno piensa fríamente, ¿quién va a querer contratar gente en este momento si tú no sabes lo que viene más adelante? Supongamos viene una alza importante de contagios, se generan cuarentenas en la ciudad que te impiden a lo mejor funcionar, tú no estás muy seguro de contratar o adquirir mayores obligaciones. Por lo tanto, si el Estado te pega una manito y te dice, ¿sabes qué? Contratemos, claro, a lo mejor yo voy a poder captar a alguien que en estos momentos está cesante, y es un beneficio que estamos generando en la comunidad. Por otro lado, creemos que la gran industria debe ser súper solidaria. Creemos que la gran industria tiene que apoyar a las empresas más pequeñas.
y en este momento hay sectores económicos que están funcionando relativamente con normalidad, a lo mejor no en el mismo nivel que funcionaban antes, pero sí están funcionando. Y creemos que tienen que ser solidarios con la pequeña empresa en función de generar encadenamientos productivos. Hay ejemplos que se están funcionando en distintas partes del país, en los cuales se generan encadenamientos productivos, en que, por ejemplo, la persona que está produciendo, por ejemplo, lechuga, le puede vender a las grandes cadenas hoteleras, y eso va generando dinamismo económico en las pequeñas comunidades, y eso después se va extrapolando al país. Creemos que tenemos que llegar a un acuerdo con la gran empresa, y que la gran empresa trabaje con las pequeñas empresas para poder generar el crecimiento de las economías locales. Creemos que en estos momentos los fondos también del gobierno asociados a la innovación tienen que pasar a una segunda etapa. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, nosotros creemos que el gobierno tiene que entregar herramientas para inversión, pero no solamente que esta inversión esté asociada a la innovación, que son la gran cantidad de fondos que existen en este momento de Corfo. Creemos que estos fondos tienen que ir asociados a generar mayor valor agregado, pero no necesariamente asociados a la innovación. ¿Por qué? Porque las pequeñas empresas y las medianas empresas que necesitan en este momento apoyo en generar tecnologización, en generar nuevas formas de producir, no necesariamente esas nuevas formas de producir están asociadas al concepto de innovación con el cual actualmente se está trabajando en los organismos públicos. Y yo creo que con estas medidas, me imagino que muchas otras medidas, podemos generar una reactivación. Y específicamente en el tema del turismo, nosotros nos sumamos a las medidas que se están haciendo en otros países, y creemos que el tema del IVA es muy importante. Creemos que la suspensión del pago de IVA de manera, digamos, prorrateada, no del 100%, creemos que es muy importante que se pueda generar para aumentar la demanda interna. Nosotros creemos que al principio el turismo debe funcionar con generar que los propios chilenos recorramos nuestro país. Y en ese sentido, probablemente el sector turismo, si se le baja el tema del IVA, va a bajar en un 19% los valores de precio de consumo al común de los mortales, y eso nos permitiría que pudiéramos competir de mejor forma. Tienen que haber y también algunos tipos de subsidios a la demanda asociados, no sé, pues a los programas de tercera edad, asimilen la tercera edad, porque obviamente una población de riesgo que todavía tiene que estar cuidada, pero se pueden generar programas de gira de estudio u otro tipo de subsidios que puedan ayudar a que aumente la demanda. Pero sin lugar a dudas, nosotros creemos que el foco de esta reactivación tiene que estar dado en la colaboración. Nosotros aquí en Los Ángeles tenemos que tratar de consumir en el negocio de la esquina, apoyemos el negocio de barro, apoyemos las ferreterías locales, apoyemos a todas las, digamos, las industrias que están ubicadas en nuestra ciudad, y para eso también creo que el tema de comercio electrónico es vital para el comercio local. Y nosotros como Cámara también estamos trabajando al respecto, estamos lanzando a partir de la otra semana un programa de capacitación de tecnologización y comercio digital. Vamos a empezar vamos a lanzar también una plataforma para difundir todo lo que son las empresas locales, no solamente en Los Ángeles, sino que de la provincia, y estamos trabajando en tratar de subir el máximo de empresas de aquí a fin de año a lo que son los sites regionales y sites nacional, para que puedan vender a través de Marketplace o sus propias páginas web. Muy bien. Excelente. Bueno, agradecerte por toda esta lluvia, digamos, análisis que ustedes han hecho desde la Cámara de Comercio aquí en Los Ángeles. Tiene una visión bien local, pero también, ¿cierto?, no se pierden en función de lo macro, como lo que estamos viendo como país. Para poder pasar a Patricio, bueno, Patricio, ya conversábamos, ¿cierto?, de esta situación del desempleo, esta ley, ¿cierto?, de protección del empleo que se presentó como un respiro, pero se fue complicando la situación. Los números no son auspiciosos, ya nos decía Paola, ¿cierto?, que se espera de que el 50% de las empresas que se acogieron a esta ley de empleo, lo más probable es que finiquiten la relación, o sea, corten la relación laboral y obviamente esto va a aumentar el desempleo. ¿Cómo visualizas tú la situación? Y también preguntarte en relación a esta ley del postnatal de emergencia, ¿cómo lo visualizas también? Oye, bueno, mira, lo primero es decir que respecto a la ley de protección del empleo,
va a tener que venir algo más, va a tener que venir una ley de protección del empleo 2.0 con modificaciones que uno trata de visualizar, pero estamos en plena crisis sanitaria, entonces también cuesta un poquito ponerse en el escenario posterior, porque yo escuchaba a Tatiana con mucho entusiasmo hacer muchas normas de reactivación, muchas me parecen muy razonables, pero tampoco sabemos si vamos a poder aplicarlas 2, 3, 4 meses más, porque hoy día el foco está justamente en la salud y en satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. Entonces, respecto a la ley de protección del empleo, claro, yo pienso que tiene que venir mucho más focalizada de lo que fue. Más focalizada quizás con aquellos empleos que fueron cerrados por acto de autoridad, más focalizados también por el tamaño de las empresas, micro, pequeña empresas, y no tan amplia como salió originalmente, entendiendo que no son todas, no están en iguales condiciones, ni tenían la misma espalda, ni la posibilidad de acceder a crédito, y dejar, ¿cierto?, que el Estado realmente cumpla su función de ponerse detrás de quienes más lo requieren, más lo necesitan. En este caso, me hace mucho sentido la situación de las micro y pequeñas empresas y los trabajadores que laboran ahí. También yo creo que hay que apuntar a este ingreso familiar de emergencia, va a haber que derivarlo también hacia los trabajadores porque, insisto, el seguro de cesantía ya está terminando, le podemos inyectar más recursos, tenemos que hacer una serie de modificaciones, a lo mejor si queremos extenderla para una cantidad razonable, porque si estamos hablando de que vamos a mantener a los trabajadores 3 meses con el 30% de su remuneración, ¿cierto? Y vamos a seguir prorrogando las suspensiones, yo creo que eso no es razonable ni desde el punto de vista jurídico, laboral, ni social tampoco. Yo también pienso en algunas iniciativas legales muy interesantes que a mí se me ocurre a veces que por razones más bien ideológicas no se consideran, por ejemplo, el retiro parcial del 10% de los ahorros previsionales que tenemos también los chilenos. Podría ser una herramienta, no es plata que hoy día tenga que salir necesariamente del Estado hoy día, sino que es la plata que tienen los chilenos como una opción, no obligatoria, pero alguno lo puede optar y quizá también es una solución para la clase media, que también lo está pasando mal, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado definir la clase media como cierto aquello que tiene un pasar más o menos que va salva, pero frente a una situación de salud grave, frente a la pérdida del trabajo, o tiene la suerte que 2 o 3 hijos vayan al mismo tiempo a la universidad, empieza a tambalear inmediatamente desde el punto de vista económico, hoy día está tambaleando también. Entonces yo creo que esa otra herramienta también puede ayudar para complementar, porque ya llevamos 3 meses de la pandemia, entonces ya tenemos que tener una visión más global. O sea, hoy día al gobierno, al Ministerio del Trabajo, le pedimos ya sacarse las caretas ideológicas y ser un poquito más amplio de la herramienta, así como los trabajadores y ahora los abogados laboralistas nos hemos pedido y hemos tenido que entender que la flexibilidad laboral, quizás que rechazábamos con mucha fuerza porque implicaba una precarización en muchos aspectos, hoy día tiene que ser asumida, ¿cierto? Porque estamos frente a una situación compleja y difícil, inédita si se quiere. También le pedimos ahora al resto de los actores que salgan de esa estructura tan rígida y se abran a otras opciones novedosas, distintas, para enfrentar hoy día el problema que ni siquiera ha llegado a su punto más crítico, sino que va para allá. Eso respecto de lo que es la ley de protección del empleo, de lo que uno puede visualizar. Bueno, hay gente que tiene que estar trabajando en esta área y pensando en lo que se viene. Y respecto al último punto, muy breve, cierto que me hacía alusión y por ahí veo que hay muchas preguntas, el tema también del famoso postnatal de emergencia, ¿cierto? Bueno, recordemos que existe hoy día en Chile el permiso postnatal parental, que permite que una trabajadora, eventualmente también un trabajador, pero principalmente una trabajadora que ha tenido un hijo, pueda estar, ¿cierto?, hasta 6 meses, digámoslo en términos sencillos, en su casa recibiendo un subsidio también que es de fondos estatales. Sin embargo, si esos 6 meses se le cumplieron ahora, durante la pandemia, la trabajadora tenía que volver, con el agregado de que no se le podía aplicar la ley de suspensión de la ley de protección del empleo, no se podía aplicar, así se dijo en la última modificación, a las trabajadoras que estuviesen con fuero maternal, y todas ellas tienen fuero maternal. Entonces lo que proponía este proyecto es que se extendiera este postnatal por el tiempo del estado de catástrofe por calamidad pública, ¿cierto? Todo lo que sea necesario, que se extienda para que no vuelvan en estas condiciones a trabajar recibiendo el mismo subsidio. Sin embargo, uno una vez más no entiende, pero claro, pueden ser razones económicas, etcétera. El gobierno no va por ese camino, porque esto tiene que ser patrocinado por el gobierno, porque implica
gasto público, ¿cierto? Y en nuestra Constitución, gasto público significa iniciativa o patrocinio, respaldo directo del Ejecutivo. Entonces el gobierno, el día de ayer, me parece, presenta un proyecto de ley que lo que hace es que para estas trabajadoras que están hoy día con el postnatal parental, lo que terminó estos días recientes durante la pandemia, terminó su postnatal, puedan acogerse a la ley de suspensión, a la ley de protección del empleo. O sea, suspender la relación laboral y acceder al seguro de cesantía en las mismas condiciones, como bien explicó Sergio al principio del programa. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Como si estamos generando una discusión en torno a una ley que varios somos muy críticos, yo sé que algunos la defienden, pero que desde el punto de vista práctico, por último, tiene un rango bastante acotado, y teniendo una herramienta con el postnatal parental, que fue una buena idea, también del gobierno del presidente Piñera 1, ¿cierto? Quizás la única ley laboral que yo recuerdo de esos 4 años. Entonces, ¿por qué no seguir mejor manteniendo lo bueno y por qué echar a perder lo que está bien, que es, por ejemplo, extender este postnatal parental por ese periodo? Entonces, hay uno como que no se lo explica, no lo entiende, y cuesta también explicarle a la trabajadora cuál es la lógica de los trabajadores, cuál es la lógica que están detrás de este tipo de decisiones. Muchas gracias, Patricio. Nos pasamos un ratito, unos minutitos, porque, pucha, queda para harto tiempo el análisis del programa. La verdad es que son muchas las preguntas que tenemos. Yo me da una lata inmensa no poder tener más tiempo para responderlas, pero los invitamos a todos y todas quienes nos sigan en el programa Comunidad Sin Límite. Quiero terminar mandando saludos. Dice Marita Matamala Vigor, grande Paola Salas, Daza. Así que un saludo para Paola, saludos también para Tatiana de la Cámara de Comercio, y todos les mandan muchos saludos y muchos agradecimientos por su tiempo y por su participación. Ahora, dicen por aquí, Sergio, con el tema del postnatal de emergencia o este proyecto, ¿qué pasa con las trabajadoras municipales? ¿El sector público igual se puede acoger a ello? Así cortito, pero para responder. Muy breve. Yo aprovechando también de terminar, invitar a que continúen viendo los martes y los jueves este programa, que es una instancia para poder conversar. Solo decir que, claro, si el proyecto de ley, que todavía yo no lo he leído, esto fue ayer, solo escuché el anuncio del presidente Piñera, pero yo no he leído el proyecto materialmente, pero sí, para poder entrar con alguna opinión, verifiqué alguna prensa o alguna situación. Claro, justamente como bien dice Patricio, hay que modificar la última ley, la ley corta, que se llamó así, porque prohibió a las trabajadoras con fuero del 201 del Código del Trabajo, esto es, a las trabajadoras con fuero maternal, acceder a la ley de protección al empleo, ahora haber que darle acceso. Ahora, solo decir algo, Patricio dijo en sus palabras algo muy cierto, y con esto me hago cargo de la pregunta, Michael. Dijo el postnatal con cargo al Estado. Entonces, lo que pasa es que cuando es con cargo al Estado, si se alarga el postnatal, y este es el problema probablemente, yo estoy pensando como la gente que está ahí tratando de dilucidar y ver cómo hacerlo, y yo favorezco a las personas beneficiarias de postnatal con 1 mes más, algunas con 2, otros con 3, otros con 4 meses, con 6 meses más, no lo sabemos. En el fondo estamos sacando recursos públicos para beneficiar a un sector limitado de la población, muy necesario y muy vulnerable, en el sentido de que tiene una boba a los brazos. Yo tengo una hija de 13 días, tengo súper claro lo que significa la situación de vulnerabilidad en ese momento, lo que significa un ser que en casi 6 meses tener que dejarlo. Pero me parece que la lógica, hoy esto del Congreso no va a salir así, probablemente, no se va a aprobar de ese modo. La lógica es que aparejar a la asistencialidad a lo mismo que se está haciendo con los trabajadores y seguir la lógica del concepto trabajador. Y si hoy día el aporte a través del acceso que ha generado una ley es por vía de la ley de protección al empleo, podremos estar de acuerdo o no, poder seguir con esa misma lógica para aquellas mamás o aquellos beneficiarios, que también pueden ser los varones, en algunos casos concretos, de un postnatal, pudieran acceder. ¿Qué pasa? Con esto termino. En la ley de protección al empleo no es para los empleados públicos. Entonces las trabajadoras municipales, y en ese caso, estarían quedando fuera de esta norma. Hoy día, pero insisto, es muy irresponsable de mi parte y de cualquiera, en realidad, poder opinar
en razón de un proyecto que al menos yo no he visto. Yo no sé si todavía ayer se anunció, puede que realmente todavía lo están terminando de redactar, porque así como el 201 estaba prohibido para las mujeres con fuero acceder a la ley, pudieran decir que se accede y poder crear que en caso de postnatal pudieran tener también los empleados públicos, no lo sé en realidad. Se presentó ayer, está presentado el proyecto en los términos que señalaba, y claro, deja fuera los funcionarios municipales, pero ya está ahí toda esa discusión, sí. Ahora yo creo que esta discusión tal cual se viene, es una discusión Queda que bien, no va a salir, queda así bien. como entró el proyecto, si es que es como yo lo planteo, no va a salir aprobado así en la comisión mixta de trabajo, no va a ser así. Bueno, para que vayamos ya finalizando y la gente, porque este proyecto tenemos que seguir caminándolo, tenemos que seguir acompañándolo, siga viendo el programa Comunidad Sin Límites. Yo de verdad quiero agradecerles porque nos pasamos en 10 minutos, en 12 minutos. A Tatiana, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la participación. A Paola, muchas gracias desde el punto de vista de la academia también. A Patricio, muchas gracias por todo lo que nos entregaron hoy. Esperemos que las dudas de nuestras televidentes o teleauditores que nos escuchan haya quedado un poquito más claro. Son temas muy complejos, así que, bueno, pero estaremos en próximos capítulos tratando de ir respondiendo sus dudas y participando con nosotros. Así que muchas gracias, Sergio, panelista, muchas gracias, Ítalo. Un abrazo a todos. Una muy buena, muchas gracias, se pasaron. Muy buen fin de semana. Gracias por la invitación. Gracias, Paola, Tatiana y Patricio. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Sin límite.